Silvia Pérez, muchas gracias por estar en los estudios. El país está en este momento enmarcado en la discusión. ¿Se despenaliza o no se despenaliza el aborto? El Congreso está abocado a este tema y nadie se puede sentir ajeno a este tema. Bueno, queríamos conocer cuál es el clima que se está viviendo en el Congreso. Sus convicciones ya las conocemos, su militancia cristiana ya la conocemos, lo que no significa que bueno, la va a poder volver a expresar, pero ¿qué está pasando en el Congreso? A ver, en el Congreso, sin ninguna duda, este tema está ocupando, te diría que gran parte de la tarea legislativa. Ya se han empezado las discusiones, más allá que realmente el día 20 van a comenzar a discutirse en las comisiones de la Cámara de Diputados. Ahora, creo que esto, Pedro, vos recién hacías la introducción, ¿no? Y yo pensaba en la cantidad de discriminaciones que ha tenido la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad se ha discriminado por color de piel. ¿Te acordás cuando al que tenía una piel de otro color se le decía que no era persona, que se lo podía comprar, vender, matar cuando ya no te servía? Bueno, después el tiempo evolucionó y la gente empezó a discriminar por religión. Si vos creías o no creías, o si eras de determinada religión, te podían matar. Y vaya las barbaridades que se ha hecho, ¿no? Pero ahora yo creo que estamos en la peor de todas las discriminaciones, porque se discrimina entre una persona es deseada o no es deseada. Y si una persona no es deseada, entonces tengo derecho a interrumpirle su vida, tengo derecho a matarlo. Y creo que el principal error que se comete es cuando se habla, primero cuando se quiere decir que es un derecho atentar contra la vida de otro. No puede haber nunca un derecho que sea acabar con la vida de otro. Pero acá la clave está, y yo escucho los argumentos que nos dan quienes defienden la despenalización del aborto, de que lo que pasa es que quieren salvar la vida de la madre, hablan de abortos clandestinos. Mira, yo creo que acá lo que yo quiero es que se salven las dos vidas, que se salve la vida de la madre y que se salve la vida del niño. Porque cuando hablamos a veces y nos dicen de que, bueno, la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, yo le digo, sí, sin duda, y defiendo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero acá estamos hablando del cuerpo de otro. Acá estamos hablando de dos personas. Y ahí he conocido en mi vida mujeres que hasta grandes, sus hijos, seguían creyendo que sus hijos eran parte de ellas, ¿no? Y que no los dejaban crecer, no los dejaban desarrollarse porque sentían que tenían que cumplir con su sueño y no con el sueño del hijo. Bueno, ahora se comete el mismo error. Sí. Se habla del cuerpo de la mujer, pero sí estamos hablando de otra persona. Sí, hasta los matrimonios entran en crisis cuando los hijos se van y los psicólogos dicen que se llama el nido vacío. ¿Y qué le dice el psicólogo? Uno cría hijos para la vida, no para uno. Así es. Así que ahí también es... Entonces quienes respetan la libertad y hablan de libertad y se llenan la boca hablando de libertad, yo le pregunto, ¿y la libertad de ese niño que se la estás coartando? Y la libertad de ese niño que vos no querés considerarlo persona y crees que hay que desecharlo, y que es tanta el individualismo, tanto que en aras de la libertad entonces yo puedo hacer cualquier cosa para estar tranquila. Realmente me parece que no hay ningún derecho, Pedro, que pueda estar por encima del derecho a la vida. Todo el andamiaje jurídico argentino cae a pedazos si vos no protege el primer derecho de todo, que es el derecho a la vida. Pero tienen, en la formulación de la posición de los abortistas, tienen algo muy fuerte, que es hablar del derecho a la libertad, el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y se confunde esto de creer que el ser humano que está engendrando que le pertenece al cuerpo de la mujer. Bueno, creo que ahí está la clave, ¿no? Primero es ese primer error, este ser humano que se está gestando en el útero materno tiene un ADN distinto, es una persona distinta, totalmente distinta a la madre, y esto que yo te decía recién de que a veces a las mujeres nos cuesta entenderlo, ¿no? Nos cuesta tanto que mira, esto es como caer a esas épocas en las que la mamá te decía lo que vos tenías que hacer, lo que tenías que estudiar, lo que tenías que comer, lo que te tenías que vestir. Bueno, esto es tan como, realmente es un pensamiento como lejos de ser
ser progresista y de ir adelante, yo creo que atrasa miles de años, ¿no? Porque es volver a decir, yo soy la dueña de esto que no quiero ni siquiera llamarle persona, y entonces me molesta, no lo deseo, y entonces lo desecho, lo mato. También hay una falacia que está muy bien, la instalaron muy bien y cuesta a veces explicarle a la gente. Viste que se hablan de semanas, cuando ha demostrado la biología que cuando el óvulo es fecundado, si no se lo interrumpe y no hay ninguna cosa, eso termina siendo una persona. Por lo tanto, fue persona desde el primer momento, porque de la nada no puede hacerse una persona, porque de lo contrario deberíamos llegar a la conclusión que a partir de un líquido también podríamos hacer a una persona, o a partir de algún objeto tangible podríamos hacer una persona. Esto, el embrión humano es uno de nosotros, creo que eso es algo que es clave entenderlo, pero ya no lo digo yo. A esto lo ha demostrado la ciencia, lo ha demostrado la biología, lo ha demostrado la Academia Nacional de Ciencia, la Academia Nacional de Medicina de la Argentina. El año pasado, creyendo que podía venirse esta discusión en el Congreso, me mandó a la comisión que en ese momento yo presidía toda una manifestación a donde dicen claramente esto, que ya está absolutamente demostrado. Antes vos podías decir, bueno, a ver, este piensa esto, aquel tiene una religión determinada y por eso... No, hoy no. Hoy no, ya la ciencia es clarísima, está absolutamente demostrado que la vida empieza en el momento de la concepción y nadie tiene derecho a atentar contra la vida de otra persona sin pagar por ello. Entonces, eso es realmente muy triste cuando escuchamos cómo se ha tergiversado la realidad, ¿no? Dejemos de lado los argumentos, porque cualquiera puede pensar que al tener ambos una coincidencia en estos principios, que no es fácil hablar. Vayamos al otro aspecto. A mí me preocupa que cuando se da un debate con esto, que decimos que es profundo, hay agresiones de un sector hacia otro. Sí, esto te diría que es algo que la Argentina ya tiene que entender, que en el respeto por el que piensa distinto está la base de la democracia. Lamentablemente hay sectores que son ultra y que de verdad es dramático. Acá en los encuentros nacionales de mujeres te diría que hay sectores de esos encuentros que han protagonizado hechos que son lamentables. A mí me tocó ser protagonista de uno, porque he querido participar de estos encuentros como mujer que soy, y decir lo que pienso con respecto al aborto, y cuando me ha tocado el uso de la palabra, después de que yo he escuchado respetuosamente el día entero a todas las que pensaban diferente a mí, he recibido desde escupitajos, he tenido que ver los senos de otras chicas que se desnudaban, y una locura que bueno, que ustedes se deben acordar, porque aquel encuentro todavía no me lo olvido, había sido acá en la provincia, y después también templos y cosas que habían sido agredidos. Es inentendible, de verdad inentendible. Claro, porque esto se trata de argumentar y sostener los argumentos. Ahora, ¿cómo están los votos en el Congreso? Hay quienes dicen, esto es un país donde en el Congreso imposible que salga una despenalización del aborto, y otro que dice no, posiblemente salga, por eso el presidente salió a decir, si sale por el Congreso yo lo vetaría. A ver, el Congreso te diría que está como partido dividido, y los distintos bloques también están divididos. O sea, esto no tiene que ver con los partidos políticos, solamente los partidos de izquierda tienen una definición única, los demás están divididos. En diputados hay como mucha incertidumbre, porque hay una enorme cantidad de diputados que todavía no se han pronunciado, así que esto tiene un final abierto, ¿no? Un final abierto que también nos llevan a todos los ciudadanos a intervenir en los lugares en los que estamos. Creo que acá hay que entender que no estamos hablando de cómo salvar vidas, lo que estamos diciendo es cómo aniquilar vida. Entonces, cuando nos hablan por ahí de los abortos clandestinos, primero ponen un número que no sé de dónde lo sacan, Pedro. Yo descreo. Absolutamente, o sea, a ver, las estadísticas hablan de 47
muertes maternas por abortos que además no han sido provocados todos ellos, sino que hay una enorme cantidad de cosas por las cuales un embarazo puede terminar en un aborto. Han sido 47 en total, y aquí hablan de miles. Hablan de muertes maternas que de verdad no terminan de demostrarlas. Entonces, a ver, senadora, ¿alguien que hace abortos clandestinos acepta una encuesta de contar la cantidad de casos diarios? No, por supuesto que no. ¿Hay alguien en la Argentina, alguna dirección, alguien que no conocemos, que se mantuvo muy bien en secreto, que está todos los días llevando adelante una encuesta para después comunicarla? No hay ninguna oficina. Entonces, cuando se saca eso, me parece que es insensato. Así es, que hay muertes hay... por abortos clandestinos, nadie lo puede negar. Pero de ahí a magnificar el número. Además, la clave acá está en entender que son 2 vidas y que hay que salvar las 2 vidas. Tenemos que salvar a las mamás. No tiene que haber muertes maternas, menos por situaciones que sean salvables. Y no tiene que haber tampoco muertes de ningún niño. Entonces, acá de lo que se trata es de esto, es de entender que necesitamos educación, es entender que ya no basta con esto que se ha estado dando como educación sexual, que ha quedado pequeñita y que realmente tiene tal nivel de reduccionismo que no ha tenido efecto, sino que tienen que involucrarse también a la familia, que hay que trabajar en esto para que de verdad nuestros jóvenes sepan de qué estamos hablando, ¿no? Una reconocida escritora en la Argentina se expresó en los medios de comunicación y tuvo mucho impacto porque dijo que ella había abortado y se había sentido que se había liberado y como mujer lo necesitaba. Y le dieron mucha repercusión. Y me sentí muy interesado en participar en esa discusión, en esos medios donde repetían esto, diciendo una sola cosa: libérense a las mujeres, si se quieren liberar, que tengan al hijo y que lo den en adopción. Y no lo vayan a ver nunca más, que se olviden, que no acepten ningún compromiso y lo den por adopción, que va a haber una vida que se salva y va a haber un matrimonio que está muy feliz. Acá en Tucumán nosotros hemos tenido el privilegio de conocer un matrimonio que adoptó 6 hermanitos. Yo ahí entendí cómo se puede identificar a las personas que tienen actitudes sublimes, celestiales, que a veces uno cree que no existen y que son grandes ejemplos. Jamás impedir la vida a alguien puede liberarnos. No se dejen engañar. Hay miles de salidas, miles de alternativas, y ahí es donde el Estado tiene que estar para ayudar con la contención psicológica, económica, acompañamiento, para que ninguna mujer llegue a este límite. Nosotros estamos hablando hoy, Pedro, y cada una de las mujeres que discute, porque nuestros padres, nuestras madres, llegaron hasta el final. ¿Y vos crees que la pasaban fácil? Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, mis hermanas me llevan más de 11 años, estaba pasando una crisis familiar tremenda, con problemas económicos tremendos. Y hoy yo estoy contando esta historia porque ella tuvo realmente el valor de enfrentar todo. Entonces, mujeres, liberarnos no es esto. Liberarnos es hacer frente a la vida, liberarnos es realmente entender que no tenemos derecho sobre la vida de nuestros hijos. Y quisiera terminar la entrevista con una frase que fue mundial de un presidente de Estados Unidos, Reagan, y que me parece muy certeza. Dice que es llamativo: los que quieren discutir sobre el tema del aborto tuvieron el privilegio de haber nacido. Y me parece que eso sintetiza muy bien. ¿Qué hubiese pasado si aquellos que hoy se manifiestan a favor del aborto, si quienes las engendraron hubiesen antes ejercido el derecho que ellos dicen que tienen? Seguramente no estarían en la existencia para poder brindar este debate, ¿no? Así es. Y encima te diría que hasta todo el andamiaje legal que hay en la Argentina, nosotros hay tratados internacionales que hoy tienen el rango constitucional, que también impiden esto. Entonces, es de verdad antijurídico, antiético, estamos en contra de la ciencia. Sí. ¿Qué nos está pasando, no? Sí, y encima lo confundimos de progresismo, también me preocupa. Creo que el progresismo empieza con la vida. O sea,
cómo yo soy progresista cuando quiero el progreso de los pueblos, y el progreso de los pueblos se hacen con muchas personas, y a ese más vulnerable es al que yo lo tengo que proteger, a ese más vulnerable es al que le tengo que permitir que viva, a ese más vulnerable es al que lo tengo que empujar para que pueda estudiar, para que pueda realizarse, para que pueda llegar lejos. No es a ese al que yo lo tengo que matar. Gracias, senadora Silvia Pérez. Esperemos que esta entrevista no nos traiga más agresiones, que uno pueda pensar en libertad. Estoy tan, pero tan convencida con lo que defiendo que acá estamos, Pedro. Ya volvemos.